Buenas tardes, mis amados hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos para nuestro estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar con el título del día de hoy. Estamos en Santiago, vamos a estudiar Santiago capítulo 5, del 7 al 11, con el título de hoy en este sermón, Firmes y Adelante. Es el sermón que voy a compartir con ustedes. Santiago, capítulo 5, del 7 al 11. Le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga ahí en sus casas, que puedan acompañarnos tomando sus Biblias, que nos acompañen a leer este pasaje que sin duda será de grande edificación para nuestra vida. Y les damos la bienvenida. Gracias por conectarse con nosotros, y a los que lo van a ver posteriormente también les damos un abrazo y que sea de edificación, esperando que este mensaje sea de edificación. Vamos a comenzar y dice Santiago capítulo 5 del 7 al 11. Recuerden que estamos haciendo nuestro estudio sistemático, ya casi vamos terminando, ya estamos en el capítulo 5 de Santiago. 5 capítulos tiene esta epístola y el día de hoy estamos en el 5, del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te damos gracias en esta hora por esta hermosa palabra que nos has dejado para meditar en ella. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a entenderla, que seas tú dándonos esa capacidad a cada uno para poder entender esta palabra y para practicarla, Señor, que es lo más importante de nuestra vida espiritual, es el practicar las cosas que vamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, porque si tú no nos ayudas, nosotros vamos a fracasar en este caminar, en esta vida cristiana. Por eso nos encomendamos a ti, Señor, para que seas tú alentándonos día a día y ayudándonos. Y te pido en especial en este momento que me ayudes a mí, Señor, a compartir esta palabra de una manera sencilla, que yo pueda ser un instrumento en tus manos para la edificación de tu iglesia. Porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos encontramos con este contexto. Dice en el capítulo 7, por tanto. Este por tanto nos conecta con los versículos anteriores. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de los ricos que oprimían a los pobres? Cómo se estaban ellos o estaban aprovechando del jornalero, no le pagaban, lo hacían trabajar y se enriquecían por medio del trabajo de otros. Bueno, Santiago conecta estos mismos versículos con los anteriores. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Aquí está diciendo Santiago que es necesaria la paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué nada más hasta la venida del Señor? Porque después ya no la necesitaremos. Ya no necesitaremos paciencia, ya la paciencia la ocupamos aquí en esta vida, en este momento. ¿Se han dado cuenta que ese es uno de los problemas que azotan a nuestra sociedad, que afectan? La gente impaciente, la gente no tiene paciencia. Uno va manejando y la gente quiere aventarte el carro, te quiere pasar por arriba. Estás formado en una fila y la gente quiere llegar y meterse adelante. Así es la gente. Mucha gente así es. Yo así era. Tengo que confesarlo. Yo así era. Recuerdo una vez que fuimos a la escuela con mi esposa y había como, fácil, sin mentirles,
eran como unas 80 personas formadas, una filísima. Íbamos a inscribir al niño. Y recuerdo que fui y me metí hasta adelante. Me metí en la fila y le hablé así, le digo, vente ya, así le hice una seña que ya me metí. Y luego unas señoras que estaban atrás empezaron a decir, no, que ese señor se metió y que no sé qué así. Y yo no me salí, yo me quedé ahí parado. Porque yo dije, yo no me voy a esperar todo ese tiempo. Y lo hice, estuvo mal. Ya después me dio vergüenza, ¿no? Pero ahí no me salí. Y así era yo. En la central de abasto, cuando iba a comprar mis cosas, llegaba yo, pedía el pedido, hacía mi pedido, y así como lo hacía, quería que me lo entregaran. Y la gente decía, pues no, no es así, tienes que esperar a que lo pongan. Y yo estaba ahí presionando, ¿ya? Y todavía no, y así. Entonces somos impacientes. Y Santiago está hablándonos acerca de este tema, pero con respecto a la venida del Señor. Una cosa es la impaciencia que tenemos en la vida cotidiana, pero aquí específicamente va a hablar Santiago de la paciencia que tenemos que tener en nuestra vida cristiana con respecto a la venida del Señor. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Con paciencia. Eso es lo que Santiago dice. Y nos pone un ejemplo, aquí nos da un ejemplo Santiago claramente, dice en el mismo verso 7, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Santiago nos invita a poner nuestros ojos en un campesino, en una persona que está cultivando su tierra, y dice, vean esta persona cómo tiene paciencia. ¿Por qué tiene paciencia esta persona? Bueno, porque espera primero la lluvia temprana. La lluvia temprana es esa primera lluvia que cae, que moja la tierra y que le indica al campesino que tiene que remover la tierra y que tiene que depositar la semilla. Con esa humedad que cae de la primera lluvia es suficiente para que el grano germine. El grano germina y crece, pero si no recibe otra vez lluvia, no prospera, no crece la planta, se queda ahí. Entonces, es un complemento, la lluvia temprana y la lluvia tardía, o sea, es decir, la primera lluvia que le indica al campesino que tiene que sembrar y espera ese tiempo a que vuelva a llover para que crezca su planta. Él no está desesperado, él confía en que va a llover, él sabe que así es el proceso, él no quiere adelantarlo. Él dice, el campesino dice, ¿sabes qué? Yo sembré y ya depende de Dios. Él no puede hacer que llueva, él no puede mover nada. Él tiene que esperar a que llueva. Dice Santiago, vean esos campesinos. O sea, es un proceso. No es que sembró hoy y mañana va a ver si ya creció. ¿No? Y acaba de sembrar su semilla y a ver si ya me da mi fruto. No. O sea, tiene que esperar, tiene que aguardar con paciencia hasta que crezca. Nosotros también tenemos que vivir la vida cristiana con paciencia. La persona que es impaciente se desespera, se queja. Y de ahí, fíjense, a mí luego lo que me pasa, que estoy formado en una fila, me impaciento y me cambio a otra porque quiero que me atiendan más rápido y resulta que avanza más rápido de la que me desformé. En el súper pasa mucho, ¿no? Luego vamos así a comprar y nos formamos en una fila, hay 3 personas adelante de nosotros y luego dice uno, esta tiene menos. Y te vas para allá, pero el que tenía menos tiene una cuenta, no, así, y luego va a pagar con tarjeta y que no salió y que ahí te avientas media hora y el de acá ya pasó como 10 más. A veces por cambiarnos de la fila nos pasa que salimos después, pero Santiago nos está hablando de la paciencia, algo tan importante, indispensable en nuestra vida, pacientes para esperar la venida de Cristo. Los cristianos del primer siglo se enfrentaron a este problema de que Cristo dijo que iba a volver por su iglesia y los apóstoles comenzaron a predicar la venida de Cristo y al verlo 3, 4, 5, 10, 15 años que Cristo no venía, empezaron a entrar burladores. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, nos habla acerca de estos burladores.
que empezaron a decir, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? No ha venido. Y entonces esto podría causar en los primeros cristianos un desánimo, una desesperanza de pensar que era mentira todo lo que se les había dicho. Y entonces estas palabras son de aliento precisamente para alentar a estos hombres de fe a que permanecieran firmes, a que no se movieran de su fe, de lo que habían creído. Y entonces han pasado a nuestra fecha cerca de 2000 años. Y podemos decir, o podrían venir personas a decir, ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo? No ha venido. Pero nosotros sabemos que si el Señor dijo que iba a regresar, Él va a volver. Porque el Señor es muy paciente. El Señor es muy paciente y no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente porque no quiere que ninguno de nosotros, ninguna persona, Dios no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan el Evangelio y que todos puedan permanecer en la palabra de Dios. Es lo que quiere Dios, por eso ha dado este tiempo de gracia en el que nosotros podemos venir y acercarnos a su trono de gracia con certidumbre, con confianza, para el oportuno socorro. Y aquí nosotros vemos a Santiago haciendo la misma exhortación. Hermanos míos, tengan paciencia, porque sin la paciencia ustedes no van a conseguir nada. Porque ustedes si se desesperan, se van a apartar. Y ese es el peligro que se corre cuando no se tiene paciencia. Dice el versículo 8, vuelve a reiterar en Santiago capítulo 5, tener también vosotros paciencia, como el labrador, como el campesino que tiene paciencia cuando siembra su semilla, así nosotros tenemos que tener paciencia en las cosas del Señor, dice Santiago. Y en el versículo 9, fíjense, da un dato interesante. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, dice, el juez está delante de la puerta. Que no nos quejemos los unos contra otros. Bueno, les dice a estos hermanos que sin duda se estaban quejando. Y yo decía, ¿de qué se estarían quejando? Bueno, ¿saben de qué se quejaban? Los ricos estaban oprimiendo a los pobres, a los hombres justos. Entonces, los pobres o los que eran de alguna manera, ¿perdón? Sí, o sea, las personas que estaban siendo oprimidas, pues se quejaban. Las personas que estaban siendo oprimidas se estaban quejando contra aquellos ricos. Santiago ya les habló a los ricos y les dijo, o les dice que va a venir un juicio, ¿no? Donde van a tener que dar cuentas de lo que están haciendo. Y ahora Santiago dirige estas palabras a los que estaban siendo oprimidos. Por un lado tenemos al opresor y por otro lado tenemos al que es oprimido. Las otras palabras de los versos anteriores fueron a los ricos, a los que estaban haciendo cosas malas, y ahora dice, ahora va hacia los justos. Ustedes no se estén quejando, más bien encomienden su causa al juez justo, ¿no? Y pongan todas sus cosas delante de Dios y ustedes no estén quejándose, porque la queja nos habla de impaciencia. ¿A poco no cuando nos quejamos es porque nos desespera el hermano, el hijo, el papá, el amigo, las personas? Porque siempre detrás de esa impaciencia hay una queja. Si no, pónganse a pensar. Porque si uno es paciente, uno no dice nada. Uno se queda callado. Pero cuando va uno manejando y de repente dice, ay, ¿para qué? ¿Qué no pudo irse por allá? ¿Para qué se me tuvo que atravesar? Es una queja que estoy dando. Y el que va al lado mío me dice, Dios está trabajando tu paciencia para que seas paciente. Esa es la forma en que Dios trabaja. La paciencia es un fruto. Es un fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo produce? Por medio de las aflicciones.
Cuando somos afligidos, cuando estamos sufriendo, nuestra fe está siendo probada para ver si vamos a permanecer firmes o nos vamos a apartar. Y el Señor quiere que nosotros seamos fortalecidos, que nosotros seamos enriquecidos con paciencia para que aguantemos, para que estemos firmes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice Santiago, tened también vosotros paciencia, hermanos, no os quejéis unos contra los otros. Tenemos que aprender a no estar quejándonos de los hermanos, sino tenemos que aprender a soportarlos. Dice Colosenses, si me acompañan ahí, Colosenses capítulo 3 nos dice o nos expresa con más claridad la idea que quiero compartirles. Colosenses capítulo 3 del versículo 12, el versículo 12 y 13 que dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Clarísimo, ¿no? Clarísimo el texto, ¿no? Hermanos, aprendan a soportarse. Sopórtense unos a otros, perdónense los agravios que se hacen. Porque los hermanos se pelean y luego no se quieren perdonar. No, yo no lo voy a perdonar, yo no tengo por qué perdonarlo. No sabes lo que me hizo. Si tú supieras lo que me hizo. Pero la palabra es clara. Tenemos que perdonar. Cuando alguien se acerca a pedirnos perdón, es nuestro deber perdonar como cristianos. Y si no lo hacemos, entonces hay duda en que seamos cristianos. Porque el Señor es a lo que nos ha mandado, a perdonarnos unos a otros. Así que nosotros podemos aprender en este pasaje qué importante es la paciencia para esperar al Señor. Ya después llegará un día en que no necesitaremos la paciencia, porque ya no habrá tristeza, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. Dice Juan, ¿no? Cuando escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, del 3 en adelante, ¿no? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese tiempo, cuando dice Juan que la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, ya no necesitaremos paciencia. Ya todo será diferente, un cielo nuevo, una tierra nueva, todo, ¿no será hermoso ahí cuando estemos ahí en ese lugar? ¿No creen ustedes que será hermoso? ¿No les gustaría estar allí? Entonces tenemos que ser pacientes en esta vida, perseverar en la fe, no apartarnos del camino para que esta palabra se cumpla y la podamos nosotros algún día ver, pero necesitamos paciencia. Eso es en primer lugar la paciencia. Y luego lo otro que tenemos que hacer es mantenernos firmes en lo que hemos creído, en la verdad, en las escrituras. Porque si nosotros nos apartamos de lo que dice la Biblia, entonces nos vamos a perder. Dice Hebreos 12, verso 3, acerca de mantenernos firmes. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, a Cristo. Consideremos lo que sufrió Cristo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pongámonos en esa perspectiva, ¿no? Cuando nosotros vemos el sufrimiento de Cristo y nosotros lo que hemos sufrido, ¿creen que existe comparación? No existe comparación, porque Él sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz. Y nosotros pues no hemos sufrido de esa manera. Y luego Santiago nos introduce en el versículo 10, ahí en Santiago capítulo 5 nos introduce en el verso 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
O sea, aquí nos va a hablar que nosotros ya vimos el ejemplo del agricultor, cómo con paciencia trabaja. Ahora nos lleva a otro ángulo y dice, ahora vean a los profetas, cómo sufrieron. ¿Cómo sufrieron los profetas? Jesús expresó unas palabras en Mateo 23:37. Y dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Les hace una acusación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Santiago dice, tengan como ejemplo a los profetas de Dios, como ejemplo de aflicción y paciencia. Fueron muertos, apedreados. Ahí está. Y tenemos el ejemplo de Santiago. De Esteban. El ejemplo de Esteban, que estaba predicando y murió apedreado. Dice que a los pies de Saulo, ¿no? A los pies de Saulo murió apedreado Esteban. Entonces ahí está. ¿Qué ejemplo tenemos? Bueno, cómo sufrieron, pero permanecieron firmes. Porque Esteban dice que estaba sus ojos puestos en el cielo y estaba como que viendo la gloria de Dios y lo estaban apedreando. Así nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el invisible para que podamos permanecer. Esos son los ejemplos que podemos ver. Y hay otro ejemplo que me gustaría que pudiéramos analizar un poquito más, el de Jeremías. Porque está precioso lo que dice Jeremías. Fíjense, Jeremías dice que en Jeremías 18:18 dice, y dijeron, Jeremías 18, capítulo 18, verso 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Qué dijeron estas personas? Hiramos a Jeremías de lengua. Hirámoslo de lengua, dicen. ¿Cómo es una herida de lengua? Yo decía, bueno, está diciendo aquí, no atendiendo ninguna de sus palabras. Así que Jeremías predicaba, Jeremías les exponía lo que Dios decía y no le hacían caso. Como muchas veces pasa hoy en día, que predicamos la palabra, que estamos exhortando y la gente no nos hace caso. La gente no quiere venir al conocimiento de Dios. Eso no es algo nuevo. ¿Hemos sufrido eso? Jeremías lo sufrió. Jeremías sufrió el desprecio de la gente, la indiferencia. No queremos nada de ti, Jeremías. No nos interesa tu mensaje. El mensaje que traes no nos interesa. Estamos bien así. Déjanos con nuestras cosas. Somos felices. Es mentira. Eso no es verdad. Pero aquí vemos ese sufrimiento en este profeta que hoy en día se está sufriendo también. Para que nosotros podamos decir, bueno, no es nada nuevo. No me está pasando nada más a mí. Ya lo atravesaron otros santos hombres de Dios. Por eso Santiago dice que tenemos como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahí está el sufrimiento. Y luego si adelantan ustedes tantito ahí en Jeremías capítulo 20, vamos a leer del 7 al 12, donde registra otras palabras. Jeremías, dice Jeremías, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, o sea, del Señor, no hablaré más en su nombre. No obstante,
Había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que apruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Aquí vemos a Jeremías. Él dice, ya no voy a hablar tu palabra, ya no voy a decir más de ti. Es una persona que estamos viendo que está al borde de apartarse de la fe. Jeremías está diciendo, ya no. Dice, porque la palabra del Señor me ha sido por afrenta y por escarnio cada día. Pero dice Jeremías que había en su corazón un fuego ardiente metido en sus huesos. Traté de sufrirlo, dice, y no pude. O sea que fue más fuerte que Jeremías, aquello que estaba en su corazón. Así como nosotros cuando queremos apartarnos de la fe, pero hay algo dentro de nosotros que es más fuerte, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en cada creyente es ese fuego que cuando nosotros queremos apartarnos, es ese fuego, es esa ayuda que nos fortalece. Porque nuestras fuerzas se terminan, pero las fuerzas de Dios no se acaban, no se acabarán. Y esa es la ventaja que tenemos. Tenemos al Espíritu de Dios que nos va a ayudar, que nos va a fortalecer para permanecer firmes y arraigados, cimentados en la fe, para no movernos de nuestra esperanza, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y poderoso es Dios para guardar el depósito para aquel día. Toda esta palabra que nosotros estamos aprendiendo, todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, está guardado en nuestra mente. Y Dios, en el momento que es necesario, nos lo trae a la memoria. Esa es la ayuda que Dios nos proporciona. A veces nos encontramos con alguna persona y digo, ¿qué le voy a decir? No sé qué decirle. Y Dios hace esa obra en nosotros y pone palabras en nuestra boca para confortar a esa persona, para edificar. Y luego dicen, ay, ¿de dónde saqué esto para decirle? Es el Espíritu de Dios, pero es el depósito que tenemos guardado de lo que leemos, de lo que aprendemos, porque nosotros estamos firmes en el Señor. Y así tenemos que permanecer, dice Santiago, siendo pacientes, manteniéndonos firmes en el Señor, dejando la queja, quitando la queja de nuestra vida. Deja de quejarte, mejor ejercítate en la paciencia. Ese hermoso fruto que cuando ha venido a nuestra vida nos hace ver de una manera diferente. Y entonces podamos dar testimonio de Cristo en nuestra vida, que nos ha transformado, que somos pacientes, que ahora somos diferentes. Ya no somos esas mismas personas. Y una de las cosas que tenemos que hacer también es cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, estar atentos, alertas, despiertos, velando y orando, dijo el Señor, para que no entremos en tentación. Porque el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es bien débil. Para no vivir el tiempo que resta de nuestra vida en la carne, para vivir en el espíritu, para vivir cimentados, firmes en el Señor, es necesario estar pegados a la vid. Es necesario que nosotros nos mantengamos pegados a la vid. Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pero si nosotros no permanecemos en el Señor, nosotros llegará un día en que estaremos alejados. Y entonces de nada sirvió nuestro esfuerzo. Dice en el libro de Hebreos,
Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 12. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante, tenemos una vida por delante. ¿Cómo la tenemos que correr? Con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la forma que tenemos que hacerlo, y aquí lo vemos con Santiago, cómo nos está exhortando, cómo nos está animando a ser pacientes, dejando la queja. Deja de quejarte de tu hermano. Fíjense lo que pasa en las iglesias muchas veces. En las iglesias, a veces alguien hace algo indebido, y eso que hizo el otro le afecta al hermano, y el hermano dice, ya mejor ya no voy a ir, porque me hicieron esto, o me hicieron lo otro, X cosa. Y entonces esa persona termina apartándose. Y la exhortación de Santiago es, dejemos de quejarnos el uno del otro, perdonémonos. Todas las cosas que hacemos, nosotros también tenemos fallas, ¿no? ¿Sí o no? ¿O nosotros nunca fallamos? Nosotros también tenemos fallas. A veces hemos fallado. Así como nosotros fallamos, los demás hermanos también fallan. Entonces tenemos que ser pacientes con ellos. Tenemos que ser pacientes para esperar la venida de Cristo. Si no viene en esta época que nos toca a nosotros, bueno, tenemos que saber que va a venir. Ese es por un lado, paciencia con respecto a la venida del Señor, y paciencia con los hermanos. Ser pacientes con los hermanos, entender que estamos siendo perfeccionados. ¿O quién de ustedes ya terminó la obra de Dios en su vida? No, estamos siendo perfeccionados. Vamos en ese proceso de perfeccionamiento. Así que, pues es lo que puedo yo compartir con ustedes el día de hoy. Que tengamos paciencia, que dejemos la queja, que no descuidemos nuestra vida espiritual, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Me gustaría que meditáramos en esta pregunta. Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿nos encontrará haciendo lo que nos mandó? ¿Qué opinan? Si Cristo viniera en este momento, ¿nos encontraría haciendo lo que nos mandó? Y nos diría, bien, siervo fiel, en lo poco te puse, me fuiste fiel. O nos diría, siervo inútil. ¿Cómo nos encontraría en nuestra vida? Hay algunos cristianos que no saben qué les mandó a hacer el Señor, que aún no saben qué les mandó. Hay otros que lo saben, pero no lo quieren hacer. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Tenemos la instrucción? ¿Tenemos la instrucción de Dios? ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecerla. Como hijos amados y obedientes, obedecer las palabras de nuestro Señor, para que cuando Él venga, si viene hoy, si viene mañana o si viene en el tiempo que venga, que nos encuentre haciendo lo que nos mandó. Esa es perseverar en paciencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos permites acercarnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios.
Danos a cada uno, Señor, paciencia para permanecer firmes, para perseverar en el camino de la fe. Fortalécenos, porque muchas veces, Señor, hemos querido desfallecer, pero sabemos que tú estás con nosotros, que tú vas, como dijo Jeremías, como poderoso gigante, delante de nosotros, esforzándonos y dándonos nuevas fuerzas, Señor. Yo te pido por mis hermanos, que les des nuevas fuerzas para que ellos puedan permanecer firmes, cimentados en tu palabra, en la verdad, en tu escritura, que no nos movamos fácilmente, que no nos dejemos mover fácilmente, Señor, de nuestra manera de pensar, que está cimentada en tu escritura, Señor. No es nuestro propio pensamiento ni nuestra propia opinión, sino es tu palabra, Señor. Y así como dice, Señor, en tu escritura que Job, también hablamos o leímos de las aflicciones de Job, así como Job sufrió esas calamidades, Señor, pero al final pudimos o podemos leer en la escritura que tú le aumentaste todas las cosas que perdió al doble. Así, mi Dios, de esa manera podemos darnos cuenta que tú eres un Dios compasivo, que tú eres muy misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Por eso queremos estar siempre, Señor, en ti, permanecer en ti, Señor, que nunca nos falte la fe, que nunca nos falte el amor, que nunca nos falte la paciencia. Ayúdanos a que los frutos del Espíritu estén en nosotros y que sean visibles con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a respetarnos. Quita de nosotros, Señor, esa impaciencia que no nos deja, Señor, a veces vivir en paz, estar tranquilos, Señor. Queremos, Señor, agradarte, pero necesitamos que tú nos ayudes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos de los que se conectaron a través de las redes sociales y gracias por conectarse. Tenemos aquí, creo que ahora no se puede ver. Tenemos aquí, no es posible, ahora nos falló la señal. Bueno, los que se conectaron, les damos las gracias por conectarse con nosotros, que el Señor les bendiga y vamos a continuar con la Cena del Señor. Nos vemos la próxima semana y vamos a continuar.